Bien, tengan muy buenos días todos. El tema que hoy vamos a abordar se llama probabilidad condicional. Probabilidad condicional está constituido por dos palabras, probabilidad y condicional. Cuando nos referimos a la palabra condicional, ¿de dónde se origina esta palabra de condición? Condición, sucesos condicionantes o sucesos condicionantes de otros. En la práctica social, en la vida usual, en la vida familiar, es usual observar eventos o situaciones que son unas dependientes de otras, hechos que condicionan a otros. ¿Será cierto que el tiempo que le dedicamos los jóvenes al estudio condiciona el rendimiento académico? Parece que no hay ninguna duda de que el tiempo que le dedicamos al estudio es un elemento condicionante del rendimiento académico, pero no basta con decir condicionante. ¿En qué forma? Pues lo que todo el mundo espera sería, o lo que la mayor parte de la gente espera, es que en la medida que un estudiante le dedica más tiempo al estudio, mejor será su rendimiento académico. Las plantas crecen sin la presencia de lluvia o de agua y sin la presencia del sol. Parece que es difícil. Como que el crecimiento de las plantas está condicionado a la cantidad de precipitación pluvial, o sea, de lluvia, y a la cantidad de sol. Hay otros elementos que intervienen, como por ejemplo los abonos. También condicionan el crecimiento de las plantas, pero básicamente el sol, la lluvia, o sea, el agua es lo que hace crecer las plantas. Entonces decimos que la cantidad de sol, la cantidad de agua son elementos condicionantes del crecimiento de las plantas. Y en el caso del tiempo, hablemos de la edad. La edad en las personas condiciona ciertos elementos de salud. Por ejemplo, después de los 50, la es condicionante del nivel de colesterol, de la presión arterial, de los niveles de triglicéridos, se nos altera toda nuestra química clínica. Entonces decimos que la edad es una variable que afecta el estado de salud de las personas y particularmente después de los 50 años, las personas comienzan a padecer de todas estas cosas. Y si nos referimos, por ejemplo, al estado de salud de un niño al nacer, ¿de qué depende el peso de un niño al nacer? A algunos se les podría ocurrir de entrada, posiblemente estén dándole la respuesta correcta al hecho de que la alimentación de la madre es un elemento condicionante del peso del niño al nacer. Que hay casos aislados en donde la madre, siendo bien alimentada, el niño nació con bajo peso. Es posible, pero son casos aislados. La regularidad estadística dice que en la medida en que la madre adquiere una alimentación sostenible, adecuada, orientada por las normas básicas que los médicos nos sugieren en los programas de televisión o en las entrevistas con ellos, dicen que en la medida que esa alimentación es adecuada, así se espera también que el peso del niño al nacer sea o esté en los niveles correspondientes. Dejemos los ejemplos para observar. En resumen, el ejemplo que traemos a continuación lo vamos a desarrollar en la pizarra. Un grupo de clase está formado por 30 estudiantes, un grupo típico de clase, un grupo de un colegio. Puede ser de primaria, puede ser de secundaria, no, eso no es ningún problema. Ese grupo de estudiantes en esa clase está conformado de la siguiente manera: 10 son del sexo femenino y 20 son hombres. Vamos a escribir las condiciones en la pizarra. Número de alumnos en la clase, 30. Número de alumnos, vamos a seguir estudiantes. Número de estudiantes en el aula, 30. Composición del lote. El lote quiere decir el grupo, ¿verdad? 10 son del sexo femenino. Y 20 son del sexo masculino. 10 más 20 es 30.
Vamos a elegir un estudiante al azar de este grupo. Y por lo tanto los resultados del experimento tienen que expresarse en forma de eventos o sucesos. Los resultados de un experimento se llaman eventos o sucesos. Si elegimos un estudiante de esta clase, ¿cuáles son los eventos que podrían ocurrir? Si elegimos un estudiante de la clase, puede ser por un numerito, por la lista de asistencia del profesor, por algún mecanismo aleatorio. O sea, no es aleatorio cuando digo sale usted. No, eso no es aleatorio. Eso es a conveniencia. Aleatorio es aquel mecanismo mediante el cual todos tienen la misma probabilidad de salir seleccionados. ¿Cuáles son eventos posibles que pueden ocurrir? Que aparezca una niña, una estudiante del sexo femenino, sí. Ese es un evento, un resultado. Que salga un cuaderno, ese es otro resultado. No estamos eligiendo cuadernos de la biblioteca o del estante. Aquí solo pueden ocurrir básicamente dos eventos. Lo visible, ¿verdad? Hay unos que son invisibles. O sale hombre, que es uno, o sale mujer, que es el otro. Inmediatamente sobre los eventos construimos probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un estudiante del sexo femenino, o sea, una niña? 10 sobre 30. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un estudiante del sexo masculino? 20 sobre 30. Entonces, comencemos desde el punto de vista del desarrollo de la clase en identificar esos eventos y sus probabilidades asociadas. Después vamos a elegir un segundo estudiante. Espérense un momentito. A ver, definamos eventos. Eventos de interés. Tenemos que recalcar que son eventos los resultados del experimento, pero además son eventos de interés. A nosotros no nos va a preocupar si la niña anda con zapatos negros o con zapatos rojos, no. Nos interesa el evento, ¿sale hombre o sale mujer? Esos son los eventos de interés. Entonces, el estudiante seleccionado es hombre. Esa expresión que está ahí, muy resumida por cierto, el maestro tiene que saber con mucho cuidado cómo traducirla y cómo hacer que los estudiantes la escriban bien. Una descripción correcta y completa sería: el suceso A, dos puntos, el estudiante seleccionado es del sexo masculino o es hombre. Por resumen, porque la clase no dura mucho tiempo, vamos a decir hombre, pero ya sabemos qué significa: el estudiante seleccionado es hombre. Y B, con letras mayúsculas, mujer. Teniendo la composición de la clase, que son 30 estudiantes del sexo masculino, 10 del femenino y 20 del masculino, tenemos definido un evento que es lo que viene a continuación: hacer el experimento, seleccionar al azar un estudiante. El experimento consiste, vamos a llamarle porque hay que describir bien el experimento, hay que explicar bien qué cosa es lo que vamos a hacer. Los profesores algunas veces tenemos no buenas costumbres al respecto y calculamos probabilidades sin haber descrito el experimento. Entonces el estudiante puede contestar cualquier cosa y cualquier respuesta que dé es buena o es factible. Entonces el experimento consiste en elegir de qué forma, al azar. La teoría de probabilidades se basa en el azar, ¿verdad? Elegir al azar un estudiante. Inmediatamente que seleccionamos o definimos los eventos y el experimento, aparecen las probabilidades. La probabilidad ya la habíamos descrito intuitivamente. 10 es de hombre, 20 sobre 30. Esta es la probabilidad de seleccionar un estudiante del sexo masculino, o sea, la probabilidad de seleccionar un hombre. La probabilidad de seleccionar una jovencita, una estudiante del sexo femenino, sería 10 sobre 30. 10 sobre 30. Estas probabilidades se llaman marginales.
¿Están condicionadas? Por nada. Nada las condiciona. A esos dos eventos nadie los condiciona. Nada, nada, nada. Suponemos que los estudiantes están ahí, que las condiciones están dadas para hacer la selección aleatoria, los resultados son esos eventos que están ahí, sus probabilidades asociadas son esas que están ahí. Pero ahora se nos ocurre decir o construir un nuevo evento. Vamos a seleccionar un segundo estudiante. Entonces ya el experimento se volvió más complejo. Ya no es elegir uno, sino elegir dos. A continuación se selecciona un segundo estudiante. Se selecciona un segundo estudiante. ¿Y qué puede ocurrir en esta segunda elección? Que ocurra un hombre o que ocurra una mujer, con cierta probabilidad de ocurrencia, que es lo que queremos calcular en dependencia, sí, de lo que ocurrió en la primera. Bien, vamos a definir un nuevo suceso. C. Hombre en el segundo ensayo. En el segundo ensayo. Ya ocurrió el primero, ya ocurrió que es hombre o es mujer, ya pasó eso, y ahora estamos en la segunda elección. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo sea hombre? ¿De qué depende esa probabilidad? ¿O no depende de nada? Como no, profesor, sí depende. Depende del tipo de muestreo. Si el primer estudiante seleccionado le damos la oportunidad de poder ser seleccionado en el segundo ensayo, en la segunda extracción o en la segunda selección, eso es un muestreo con reposición. Como quien dice, salí premiado con el premio mayor y también con el premio menor o con el que sigue. Pero no nos metamos a premios de ese tipo. Si el muestreo es con reposición, ¿qué quiere decir? Que el estudiante que se seleccionó en el primer ensayo puede resultar seleccionado en el segundo, esta probabilidad no ha cambiado. Entonces, ¿qué hay que distinguir? Si es con reposición significa con reemplazo. Entonces tenemos que distinguir con reemplazo. Si es con reemplazo, la probabilidad de que el segundo estudiante seleccionado sea hombre no ha cambiado. ¿Cuánto es? 20 sobre 30. Pero si el muestreo es sin reposición, si el primer estudiante seleccionado no le damos la oportunidad de salir seleccionado en el segundo ensayo, entonces aquí escribimos sin reemplazo, ¿qué es lo que ocurre? Entonces ahí sí hay condicionalidad. Si el primer estudiante seleccionado, que no sabemos si es hombre o mujer, se aparta, lo quitamos, lo excluimos de la segunda elección, entonces la probabilidad de C deja de ser marginal y se convierte en una probabilidad condicional. ¿Condicional de qué? ¿De qué tipo? Depende de lo que pasó en la primera extracción. Y esa condicionalidad se expresa en términos simbólicos de la siguiente manera. Si el estudiante elegido en la primera es hombre, la probabilidad de que el segundo sea hombre se escribe de esta manera. Este término, P, paréntesis, C, pleca, A y cierre paréntesis, tiene que estar bien claro, quedar muy, pero muy claro en los estudiantes,
porque se confunden. Esto debe leerse y escribirse en la pizarra. Probabilidad de elegir un hombre en la segunda, dado que fue hombre en la primera. Esa es una forma. Probabilidad de que habiendo sido elegido un hombre en la primera, salga un hombre en la segunda. Esa es otra forma. Elijan aquella, una, que crean que es la más comprensible para sus estudiantes. Bien, este suceso A actúa como condición. Es condicionante de la ocurrencia de C, que es el suceso de interés. Es el suceso que me interesa calcular su probabilidad. Ese es el suceso de interés. Bien, hagamos el cálculo. Si el primer estudiante seleccionado es del sexo masculino, o sea, es hombre, y estamos hablando de muestreo sin reemplazo, insisto, quiere decir que en el grupo quedaron 29 estudiantes. Si el primero fue hombre, la probabilidad que el segundo sea hombre sería 29 en el denominador. Si suponemos que salió hombre en la primera, solo quedaría 19. 19 sobre 29. Eso es si el primero fue hombre. Pero no estamos diciendo que el primero fue hombre. Es si fuera hombre. El primer elegido, ¿verdad? Vamos a ir por aquí arribita. ¿Qué pasa si el estudiante seleccionado en la primera elección es mujer? ¿Cambian o no las probabilidades? La respuesta es sí, sí cambian. Vamos a ver cómo cambian. Si el estudiante seleccionado en la primera ocasión es mujer, la probabilidad de que sea hombre en la segunda, dado que fue mujer en la primera, en el denominador, el espacio muestral, el espacio total de posibles resultados se reduce de 30 a 29. Y si fue mujer en la primera extracción, en la primera selección, ¿cuántos hombres quedan en el grupo? 20. Eso no se ha movido, entonces la probabilidad es 20 sobre 29. Ustedes pueden ver que ambos resultados se parecen, pero no son iguales. Y ahí se nota como un suceso puede condicionar la ocurrencia del otro y por lo tanto la probabilidad de ocurrencia. Ese es el concepto probabilidad condicional que queremos.